el desarrollo de aplicaciones basadas en Android y utilizando como IDE Android Studio. Eh, Durante este periodo vamos a ver, digámoslo así, generalidades, eh, tal vez incluyendo algunos elementos técnicos eh, dentro del software que estamos utilizando para poder crear aplicaciones, y esto con el objetivo de que por lo menos tengan una base para aquellos que les llame la atención, les atraiga cómo es el desarrollo de software basado en Android. Estoy seguro que con lo que veamos hoy, más de alguno lo va a notar accesible en base a el expertise que ha logrado conseguir hasta el momento durante, durante este tiempo que hemos estado hablando acerca de programación orientada a objetos y desarrollo de aplicaciones tanto de escritorio como web. Y ahí sí que todo ayuda, todo complementa para que esto sea muchísimo más fácil de comprender. Y vamos a hablar un poquito acerca de la arquitectura de Android. Esto nos va a poner en un contexto adecuado para conocer esas interioridades por las que internamente es como funciona. Y la estructura de Android pues está basada en Linux. Eh, Quizá para ser más claros, está basado en Linux, sobre todo en su kernel. El kernel viene a ser la parte medular de Android, ya que es el encargado de manejar la memoria, los procesos, los drivers. Y aquí es donde también se da esa comunicación con el hardware. Esto nos sirve para no estar sufriendo con los diferentes fabricantes de dispositivos móviles, ya que esto nos ayuda, por ejemplo, a que si hay un recurso con el cual disponemos en el, eh, en el aparato móvil, como por ejemplo la cámara, entonces el kernel nos evita el tener que aprender o conocer cómo es que para un fabricante X funciona la cámara, cómo es que para un fabricante Y funciona esa parte que tanto nos interesa, y más bien nos facilita esa labor, ya que es él quien se encarga de realizar esas características internas para poder hacer uso de sus componentes. En relación a las librerías, pues estas son librerías nativas de Android que son escritas en lenguaje C y C++, las cuales pues tienen un objetivo en particular cada una, como por ejemplo el Surface Manager es el encargado de gestionar el acceso a la pantalla, el Media Framework es el encargado de la reproducción de imágenes, de audio, de video, SQLite es el, el manejador de base de datos que tenemos disponible dentro de un teléfono, WebKit que se encarga del navegador, etcétera, etcétera. Cada uno tiene un objetivo en particular. Del lado de la capa de Android Runtime, que es esta sección que tenemos acá, esta es bueno saber de que aquí es donde la máquina virtual de Android hace su ejecución. Obviamente no tiene relación con la máquina virtual de Java, a pesar de que utilizamos el lenguaje Java para trabajar, sino es una máquina virtual propia de Android. Así
que cuando nosotros compilamos ese código que desarrollamos en Java, perdón, eh, eso solamente funciona en la Java Virtual Machine. Pero la persona que se encargó de desarrollar esto, que es de nombre Dalvik, usa una máquina virtual de Android, así que el código intermedio que genera Java no es, eh, no es de uso de esta máquina virtual. Así que esta máquina virtual trabaja en su entorno con restricciones relacionadas a memoria y procesador y con sus elementos para llegar a realizar su ejecución. En esta parte del Application Framework, esto es ya más de uso y acceso para el desarrollador, ya que estos componentes pues, forman parte de ciertas operaciones que como desarrolladores vamos a realizar. Por ejemplo, el Activity Manager es el que administra las actividades de nuestra aplicación y el ciclo de vida que llega a tener una aplicación. El Window Manager administra lo que es visible en la pantalla. El Content Provider que administra, bueno, dependiendo de cómo le indiquemos pues, que ciertos contenidos deben de funcionar, que se puede, como información, requerir para que ésta se pueda enviar o compartir. La parte del View System serían las vistas de elementos, que son componentes de la interfaz gráfica de usuario, y ya más adelante vamos a ver de qué se trata todo esto. Bueno, y así el resto. Y el último elemento, pues, ya es donde nosotros, pues, contamos con las aplicaciones que nuestro equipo pueda llegar a estar funcionando. Ok. ¿De qué está compuesto o qué debemos de tomar en cuenta más bien al momento de desarrollar una aplicación? Primero que nada, a diferencia de desarrollar aplicaciones con iOS, pues estos sí pueden llegar a correrse en, en cualquiera de los sistemas operativos. Tenemos que tener instalado el SDK de Java, pero también tenemos que tener instalado el SDK de Android. Además de hacer uso de un IDE para poder llegar a realizar el desarrollo. Anteriormente, muchos utilizaban, por ejemplo, Eclipse para poder desarrollar este tipo de aplicaciones, pero dejaron de prestar soporte. Y derivado de eso, pues muchos emigraron a la herramienta oficial que es Android Studio, que por cierto, ellos son los mismos proveedores de la herramienta de IntelliJ que nosotros utilizamos para trabajar en Java durante este semestre. En relación a el look and feel de la aplicación es muy similar por ser parte del mismo proveedor, además de las funcionalidades que te ofrece. Entonces, quienes estuvieron trabajando con IntelliJ van a notar esas características. Un poquito pesado, eso sí, el desarrollar aplicaciones de este tipo, porque esto incluye que sea instalado también un emulador por si es que nosotros no contamos con un teléfono móvil con sistema operativo Android. Entonces es necesario instalar ese otro componente que también resulta ser muy pesado. Entonces, para desarrollar este tipo de aplicaciones sí necesitamos de un equipo que cuente con bastantes recursos para poder llegar a hacer esos desarrollos de una manera fluida. Para hacer una analogía, nosotros cuando desarrollamos un sitio web, lo que hacemos es desarrollar muchas páginas y navegamos dentro de las páginas, algo de lo que ustedes pues ya no son tan ajenos si es que
pues ya a estas fechas ya deberían de tener muchas cosas implementadas de su proyecto. Entonces se dieron cuenta que tuvieron que haber creado muchas JSPs y cada JSP realiza una labor y dentro de cada una de las JSPs nosotros podemos estarnos moviendo a través de ellas. En una aplicación de Android no existen JSPs, pero su equivalente sería las actividades. Entonces, un equivalente a una JSP cuando desarrollamos un website sería una actividad cuando desarrollamos una aplicación Android. Comúnmente, el componente que arranca el website se le conoce como homepage, que es la página inicial, y dentro de una aplicación Android, cuando comienza a ejecutar, nosotros regularmente creamos una activity main, una actividad de inicio, que es también con la que arranca nuestra aplicación. Y luego, para complementar las diferentes funcionalidades, creamos el resto de actividades para que podamos movernos entre cada una de ellas, similar a lo que ocurre con una JSP. Entonces, de aquí en adelante, nosotros lo que vamos a hacer van a ser actividades. Cada pantalla que forma parte de una aplicación viene a representar una actividad. Muchachos, ¿alguna duda hasta acá? Vamos, nítido, ingeniero. Muy bien. Ok, por ahí entonces que se nos vayan quedando esos términos y los van apuntando ahí para que sepan de qué estamos hablando. Muy bien. Haremos algunos detalles acerca de lo que es entonces una actividad, ya que es nuestro primer punto de partida. Las actividades van a estar, tomen muy en cuenta esto, las actividades van a estar conformadas de dos partes. Cada vez que nosotros desarrollemos una actividad, tenemos que estar conscientes de que estamos trabajando dos partes, ¿ok? Que se interrelacionan. Si nosotros queremos hacer una actividad, nos vemos forzados a tomar eso en consideración. Entonces, por aquí vamos a poner que esto representa una actividad, ¿ok? Cada uno va a tener su propio objetivo, así que la primera sería, esa primera parte es la parte gráfica, y cada actividad va a tener una parte lógica. Bien. Una actividad es el componente básico para una aplicación. Y regularmente, porque es muy difícil llegar a utilizar solamente una actividad para mostrar toda la funcionalidad que nosotros queremos en un teléfono, pues incluye muchas actividades, ¿no? Las cuales pues tiene que tener un punto de inicio, que como lo mencioné anteriormente, se le conoce como la activity main. Cada una de las actividades que nosotros vamos a implementar utiliza como base, por lo menos, esta clase, la clase activity. Entonces, para que una clase funcione como una actividad, lo que hacemos es heredar la clase activity y con eso es más que suficiente para que tenga esa funcionalidad. Así como, por ejemplo, vamos a ver, sí iba a mencionar servlet, pero ese no fue un ejemplo que hemos visto antes. Bien, así como la opción que utilizamos para, para crear una excepción, ¿sí? Una excepción personalizada, My Custom Exception, si se recuerdan.
esa clase, para volverla una excepción, tuvimos que hacer que heredara de la clase exception. Y con eso obtuvo todas las características para que esa nueva clase se convirtiera en una excepción. Lo mismo ocurre aquí con este ejemplo. Bien. ¿Qué es lo que vemos en cada una de estas partes de lo que se compone una sola actividad? En la parte lógica, viene a ser un archivo con extensión .java. Ok, vamos a ponerle actividad.java, pero ya sabemos de que las clases comienzan con mayúscula. Ok, eso es lo que vamos a encontrar en la parte lógica. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para manipular la información que es registrada en la parte gráfica. Nos sirve para también para ejecutar dinamismo y que se pueda interactuar con la aplicación. Y todo ese código sirve para realizar todas esas operaciones. Del lado de la parte gráfica es más conocido como la parte visible. Vamos a ponerle, esta se maneja con un archivo XML, un archivo cual nosotros en una interfaz gráfica de SL vamos a poder generar interfaces gráficas de usuario para teléfonos móviles. Así que con lo que acabo de explicar, ¿a qué creen ustedes que se parece esto? ¿A qué creen que se parece una actividad? A un controller y su XML. A un controller XML. De todo lo que hemos aprendido hasta este momento, sí, hemos aprendido muchos componentes. Si se recuerdan cómo desarrollaron las aplicaciones de JavaFX, cuando ustedes desarrollaban una pantalla, ¿qué tenían que desarrollar? Tenemos que desarrollar el entorno gráfico, ingeniero, pero con un archivo .fxml. Ok, hacíamos la parte del entorno gráfico, donde la parte gráfica era un archivo con extensión fxml, ¿verdad? Y a eso decíamos que representaba la vista. Y para manipular los eventos que ocurrían en la parte gráfica, como por ejemplo presionar un botón, ¿qué necesitaban para capturar todo ese tipo de operaciones? Y más que todo es el controlador, que era el intermediario entre la vista y las actividades, por decirlo así en este caso. Buenísimo. Y el controlador, que también, por cierto, era un archivo Java. Entonces, esto es algo similar a lo que está ocurriendo en una actividad. Solamente que ya no estamos haciendo interfaces gráficas para aplicaciones de escritorio, sino interfaces gráficas para aplicaciones de teléfonos móviles. Y la parte lógica es lo que representa el controlador, ya que en esta clase Java es donde vamos a decir qué va a ocurrir cuando un botón es presionado, cuando salimos de una caja de texto, por ejemplo, hacer validaciones, abrir otras actividades, o era muy común en JavaFX que cuando ya procesamos alguna información, trasladarnos a eh, a otro, a otra pantalla, a otra ventana, por ejemplo.
Es algo muy similar. Por eso lo quería poner en la mesa como algo equivalente para ponernos en un marco de trabajo bien conocido. Entonces, una actividad, en resumen, tiene una parte gráfica, una parte lógica. La gráfica se maneja con un archivo XML, que le vamos a decir que es la vista, y la parte lógica, que es como el controlador, porque aquí es donde vamos a realizar esas operaciones de control sobre eventos que ocurren en la interfaz gráfica, es manejada por medio de un archivo Java. Y tomando en cuenta que una aplicación está construida por muchas actividades. Bueno, ¿dudas hasta acá? Ok, sigamos entonces. Algo que debemos de tomar en cuenta es el ciclo de vida de una actividad. No es algo tan simple. La verdad, ocurren muchos eventos cuando una actividad da inicio en su ejecución. Aquí no vamos a ver a detalle todos esos, pero es bueno que lo conozcan. La actividad, siendo ese componente principal de la aplicación Android que estamos desarrollando, se encarga de manejar la interacción del usuario mediante el uso de una interfaz gráfica que es desarrollada. Entonces, cada pantalla de una aplicación es una actividad. Y una actividad pasa por diferentes estados. Cada uno juega un papel importante en el desarrollo de la aplicación y hay que estar conscientes de ello porque nosotros podemos ejecutar ciertas rutinas basadas en las operaciones que ocurren. Cuando una actividad es ejecutada, tiene que pasar por el método onCreate. Y este método es muy importante y lo vamos a estar utilizando en esta clase porque aquí es donde vamos a definir las características de inicialización de una aplicación. Entonces, es útil para darle inicialización a ciertos componentes. Hagan de cuenta que es como que si fuera el constructor. Es el primer elemento que se va a cargar cuando se ejecuta una aplicación. Luego esto le delega al método onStart el control. Y aquí ya comienzan a ocurrir diferentes eventos. Por ejemplo, si la aplicación se está ejecutando cuando recibimos una llamada en el teléfono, toma prioridad la llamada y la aplicación que se estaba ejecutando se deja en pausa. Mientras se deja en pausa, puede ocurrir alguna operación que nosotros necesitamos manejar, como por ejemplo guardar los datos básicos que tenía en ese momento, pero se llegan a perder, qué sé yo. Ahí es cuestión del programador de estar consciente de que esos eventos ocurren y que debe de realizar algo para no perder esa información que puede llegar a tener disponible en un momento en particular. Ok. Como ya lo platicamos, las actividades van amarradas de la vista, así que cada actividad debe de tener una ventana asociada, la cual se dibuja todo el contenido que va a formar parte de esa actividad y ese contenido o esos componentes que nosotros vamos a colocar ahí se les va a conocer como vistas. Aquí, por ejemplo, una caja de texto es una vista, un radio button es una vista, un botón es una vista. Todos los componentes visuales con los cuales el usuario va a interactuar en una aplicación Android se le conoce como vista. Punto muy importante que se les quede. Si no, después no van a saber de qué estamos hablando. Apúntenlo. Tomando en cuenta de que también podrían haber contenedores. Ya eso es algo que ustedes pues lograron manejar en la clase de JavaFX también.
que habían componentes visuales que sirven para interactuar, pero también existían contenedores que servían para colocar un grupo de vistas y que esos formaran parte de ese contenedor. Solamente que aquí no se les conoce como contenedores, sino se les conoce como un grupo de vistas. Las clases que vamos a utilizar para, más bien, las clases que se utilizan para poder crear vistas es la clase View y la clase ViewGroup. Obviamente no es algo que nosotros vayamos a ver en este curso, sino más bien es de donde heredan todos los elementos que sirven para interactuar con el usuario. Los botones, como les dije, son vistas, las cajas de texto, los scroll bars, un menú, los checkboxes, todo forma parte de una vista. Y para poder decirle a una actividad que ese componente va a formar parte de la actividad, que la vista X va a formar parte de la actividad, es necesario setearla. Así que esta sería la primera operación que nosotros tenemos que ejecutar en el método onCreate de nuestra actividad, porque ya lo hablamos, onCreate es el primer evento que se ejecuta, y entonces en el primer evento que se ejecuta de nuestra actividad, lo que vamos a hacer es setearle la vista a la cual queda asociado. Es decir, el archivo XML representa la parte visual, se asocia a la actividad por medio de este comando en el método onCreate. Bien, vamos a crear un proyecto y ya luego platicamos acerca de todos los componentes que se generan dentro de Android Studio. Eso es algo bien simple. Por aquí estuve trabajando en algo anoche, pero este me va a servir de base. Aquí yo ya tengo ejecutando mi aplicación, la de Android Studio. Ustedes la pueden bajar. No recuerdo si esto incluye el SDK o el SDK se baja por separado. Hay un poco de investigación y eso ya puede salir de duda. Ok. Los componentes visuales, pues, no se alejan a lo que ya estábamos acostumbrados con IntelliJ, porque tienen casi que todo similar en los mismos lugares. Y bueno, vamos a crear un proyecto entonces. Vamos a hacer un proyecto de cero. Y cuando nosotros utilizamos el wizard, nos sugiere con qué queremos darle inicio a nuestro proyecto. Así que nos ofrece de diferentes actividades o tipos de actividades que pudiéramos llegar a requerir. Por ejemplo, aquí nos dan la opción de que tengamos esta actividad básica que tiene un botón flotante con un título y un menú ya incluido, o puede ser una actividad vacía, otra actividad con botones de navegación, un fragmento, un full screen, un maestro detalle, en fin, ya incluso ni siquiera tenemos que desarrollar algunas cosas si es que nuestra actividad se tiene que basar en alguna de estas plantillas. Pues como estamos comenzando, yo prefiero utilizar la actividad vacía, que con eso vamos a tener mejor expertise de qué es lo que se va haciendo. Ok. Vamos a poner myapp UMG a nuestra aplicación. El package, pues aquí ya nos lo va sugiriendo, pero nosotros ya estamos acostumbrados a utilizar la nomenclatura que corresponde, ¿verdad? La ubicación donde queremos dejar nuestra aplicación guardada y el lenguaje de programación. Desde ya hace varios años, pues
Esta misma gente que desarrolló el IDE son los de JetBrains, creo que se llama la empresa, es una empresa rusa. Ellos venían pues trabajando con un lenguaje de programación que ellos proponían, que se llama Kotlin, y que hace varios años pues la gente de, de Android pues se peleó con la gente de Oracle, que son los dueños de Java, y decidieron indicar que todas las aplicaciones, el lenguaje oficial es Kotlin. De un tiempo para acá dejó de ser Java y ahora es Kotlin, pero no siendo más que solo un lenguaje oficial, no significa que las aplicaciones de Java dejaron de funcionar. Es más, todavía siguen desarrollando muchas aplicaciones en Java para hacer todo esto. Por cierto, yo también les sugeriría que comiencen a aprender Kotlin. Es un lenguaje de programación muchísimo más práctico para desarrollar, ya que cosas que son muy obvias, pues ya no son necesarias hacerlas en Kotlin. Les pongo un ejemplo. Ya no hay que hacer los getter y setter porque por defecto todas las propiedades tienen ya esos atributos, y solamente con colocar la firma del constructor ya no es necesario hacer la implementación, que ya se sabe que eso sirve para setear los valores de cada propiedad y cosas por el estilo. No me he metido tanto con esto, pero con esas pequeñas cositas que logré distinguir, logré comprender que esto ya era, ya traía ciertos beneficios, ¿verdad? Pero bueno, nosotros nos quedamos entonces con Java. Aquí es de definir el nivel de compatibilidad de nuestra aplicación, dependiendo del sistema operativo. Entonces nosotros definimos a partir de qué versión de Android es que nuestra aplicación se va a ejecutar. Nos están sugiriendo que utilicemos de Marshmallow para arriba. Así vamos a poder tener una cuota de mercado del 85% de los dispositivos que pueden ejecutar nuestra aplicación. Ya hay una ayuda. Terminemos aquí el wizard y vamos viendo qué nos genera todo esto. Por ahí sí quería invertirle un poquito de tiempo porque o sea, hay cosas que se asemejan a elementos que ya hemos visto y otras pues a ver si puede resultar ser algo nuevo. Primero que nada, hay un área que se conoce como el Gradle, como el Gradle Scripts. Este grado es el manejador de componentes que nosotros vamos a utilizar en nuestra aplicación. No sé si alguien de los que está aquí ahorita, ya sea en este o en cualquiera de los otros proyectos, utilizó Maven como parte de su proyecto. Ok, entonces no le hago ninguna analogía. Este grado sirve para que nosotros podamos definir, por ejemplo, todas las librerías de las cuales nosotros vamos a depender para la ejecución de esta aplicación. Si se recuerdan, cuando desarrollamos por ahí alguna aplicación para enviar correos, tuvimos que agregarle un archivo .jar a nuestra aplicación. Esa es una librería. Cuando quisimos manejar la base de datos Postgres, tuvimos que agregarle el driver y ese fue un archivo jar que tuvimos que agregarle a la aplicación. Aquí no se agregan las librerías
de esa forma, sino que se utiliza el Gradle para poder indicarle qué dependencias va a tener nuestra aplicación, y lo que hacemos es colocar un script aquí para indicarle cuáles van a ser esas librerías, y al momento de digamos decir, de compilar el Gradle o de ejecutarlo, no me recuerdo cómo se llama la operación, nosotros lo que hacemos es, más bien el Gradle lo que hace es bajar del repositorio de librerías, que es el que se define aquí, todos esos componentes para que formen parte de nuestra aplicación. Es un orquestador, por ejemplo, de dependencias. ¿Esto de qué sirve? Porque a veces nosotros estamos en ambientes de desarrollo, por ejemplo, estamos en diferentes ambientes en nuestra aplicación para poder probarla. Y sin importar cuál sea este ambiente, esto automáticamente se va a encargar de bajar todos los componentes que hagan falta para ejecutar la aplicación, en vez de estarnos recordando que para colocarlo en un ambiente de control de calidad tenemos que poner la librería XYZ en una ubicación. Y cuando lo tengamos en un ambiente de producción, tenemos que ponerle las librerías XYZ en esa ubicación para que lo puedan leer. Aquí ya esto queda integrado, más otro conjunto de operaciones que están cargadas al Gradle. A menos de que no querramos, más bien, a menos de que querramos agregar una librería, de ahí yo les diría que esto es preferible ni moverlo, porque si se ejecuta de mala manera una configuración aquí, la aplicación deja de funcionar. Entonces hay que tener cierto cuidado con este archivo. Y la parte más del programador, digámoslo así, está en el archivo Java, ya que aquí, por default, como nos olvida de inicio que estuviera vacía, pues él se encargó de crearnos la main activity o la actividad de inicio. En el package que nosotros definimos, además de eso, pues nos creó unas librerías para poder realizar pruebas unitarias aquí en este lado, y que con eso, pues, en base a la investigación que ustedes hicieron, ya saben de qué estoy hablando. Y la otra parte importante es el área de recursos. Todos los recursos que nosotros vamos a utilizar en nuestra aplicación se colocan en este segmento. ¿Qué recursos pueden ser necesarios? Podemos necesitar, por ejemplo, iconos que nos van a servir para que el look and feel en nuestra aplicación quede más chulitío. Aquí se pueden agregar los iconos. Eso va en la carpeta de dibujos o de componentes de dibujo. Las vistas, como se recuerdan, una activity está tiene dos elementos: la parte visual, que son las vistas. Esas vistas se colocan en el área de layout o en el área de diseño. Aquí es donde nosotros vamos a ir guardando todas las vistas. Por aquí están los componentes que sirven para, son los iconos que nosotros podemos dejarle definido a nuestra aplicación. Cuando lo instalamos en el escritorio de nuestro teléfono, va a aparecer un icono representando a nuestra aplicación que estamos desarrollando. Ese icono que nos muestra ahí es el que nosotros le configuramos de este lado. Para eso sirve esta área. Los valores que aquí pues colocamos diferentes componentes que vamos a utilizar en el look and feel también, como por ejemplo los colores, los strings que vienen a ser etiquetas que nosotros utilizamos en toda nuestra aplicación. Esto es sobre todo porque hacemos una aplicación que pueda llegar a ser utilizada en diferentes idiomas, que nosotros podemos configurarle basado en la configuración de idioma del teléfono,
qué strings tiene que utilizar para que si la configuración es en español, pues automáticamente tome los strings que fueron dejados para el área de español. Y si la aplicación está ejecutándose en un teléfono que tiene configurado en inglés, tener otro archivo de strings que sirve para las configuraciones de inglés. Y con ello no tener que estar modificando o teniendo diferentes versiones de nuestra aplicación para los diferentes idiomas en los cuales queremos que nuestra aplicación funcione. Okay. Y algunos estilos y colores como lo vimos antes. Esto para resumirlo y hacerlo lo más simple. Y tal vez vale la pena mencionar el archivo de manifiesto, que viene a ser el componente principal de nuestra aplicación. Este también es un XML y prácticamente lo que se hace en este archivo es definir cuál va a ser la actividad que va a dar arranque a nuestra aplicación, por ejemplo. Que por aquí tenemos definido que va a ser la main activity. Esta va a ser la que se va a lanzar cuando nuestra aplicación se ejecute. Y bueno, algunos elementos por ahí que forman parte de las características principales de nuestra aplicación. La etiqueta de cómo se va a visualizar en la parte superior de la pantalla en nuestra aplicación, el título, cuál es el icono que queda asociado a esta aplicación. En fin, son configuraciones generales que se van a utilizar para la aplicación completa que nosotros vamos a trabajar. Esto sería entonces en el archivo en manifiesto. Ahora bien, esta aplicación en base al wizard, que fue el que yo utilicé, yo definí que asociara a mi aplicación una primera actividad y que esta fuera la actividad de arranque. La actividad con la cual va a iniciar mi aplicación a funcionar. Entonces, me generó dos componentes. Una clase Java y un archivo XML. ¿Qué es lo que me está generando? Pues me está generando entonces una actividad. ¿Por qué yo lo sé? Porque está heredando. No heredó directamente de la clase Activity, porque aquí dice que está heredando de AppCompat Activity, pero segurísimo que esta clase, ya sea de manera directa o indirecta, ha de estar heredando de la clase actividad. Les dije indirecta porque si se dan cuenta, esta está heredando de Fragment Activity, luego esta hereda de Component Activity, y finalmente Component Activity hereda de la clase Activity. O sea, al final, AppCompat Activity es una actividad, pero lo está heredando de un nivel jerárquico, 2 niveles superiores. Main Activity es una actividad, solamente que utilizó otras características extras que fueron implementadas en esas otras dos clases. Solo con hacer esta herencia, mi clase Main Activity se ha convertido en una actividad dentro de mi aplicación. Se ha convertido en una pantalla dentro de mi aplicación. Como lo vimos en la presentación, las actividades tienen diferentes eventos. El primero de ellos es el método onCreate, que es el que se ejecuta una vez cuando se corre por primera vez una actividad. Y este método está siendo sobrescrito. ¿Por qué? Porque queremos que tenga una definición particular para esta actividad. Esto viene de cajón y simplemente es invoque el método onCreate de la clase a la cual está heredando. Ustedes eso ya lo saben. Y ahí tiene el super.
Y el siguiente desarrollo que me generó es, bueno, se usa muy común y es el vestir nuestra actividad. Sería definirle cuál va a ser el XML de la vista al cual va a quedar asociada esta parte lógica. Así que para poder decir cuál va a ser la vista asociada a esta parte lógica, se utiliza el método setContentView. Y dentro de paréntesis se le dice cuál va a ser ese componente visual, esa vista. No quiero confundirlos con los view, pero ese XML donde está definida la interfaz gráfica del usuario, eso se coloca aquí. Ahora, aquí se tiene una nomenclatura para poder identificar cada uno de los componentes que forma parte de nuestra aplicación. Y esto es algo bien particular de Android, porque nosotros tenemos una clase R, donde es una clase que va a tener muchas clases en primer lugar. R tiene una clase que se llama layout, es una inner class. Y esta inner class, por cierto, es estática y solamente sirve para definir variables globales. O sea que todo lo que nosotros definimos aquí son estáticas. Como se dan cuenta, no estamos creando una instancia, sino que solamente accedemos a una variable que pertenece a estas clases. Y ¿cómo se llama? En Android, todos los componentes de actividades, botones, strings y layouts o diseños tienen un identificador único para poder presentarlos. Y ese identificador es asignado en estas variables que nosotros colocamos aquí. O sea que el XML que representa la interfaz gráfica de usuario de ActivityMain tiene un código identificador numérico que lo genera automáticamente Android. Y obviamente va a tener el mismo nombre a la actividad para que sea más fácil de ubicar. Pero por ser la interfaz gráfica del usuario, lo vamos a encontrar dentro de R.layout. Así que ahorita pues solo tenemos un layout. Si le ponemos punto por aquí, solo nos va a ofrecer ese activity main. Bueno, aunque hay un spinner por ahí que también forma parte de la interfaz gráfica, hay dos elementos. Y dense cuenta que tiene un identificador aquí asignado, el número menos 1.300.009. Con este código es que se identifica la activity main, pero sería muy difícil estarse aprendiendo todos estos códigos. Por eso es de que se le coloca un nombre. Y solo con esta línea de código ya enlazamos la parte lógica con la parte visual. Ok. Con esto ya es suficiente para que la aplicación pueda ejecutarse. Pero solo quiero ver qué fue lo que nos generó esto por default. Okay. Entonces, esto por defecto nos ha creado esto. Bien, es un archivo XML. De esto, pues ustedes también ya más de algo aprendieron en la clase de JavaFX, porque es muy similar. Cuando le ponemos un tag de inicio, un tag de final, todo lo que está internamente forma parte de él. Cada elemento visual que forma parte de nuestra aplicación pues va a ser una vista. Y en este caso, pues, tenemos un contenedor que es el contorno de toda nuestra aplicación. Y como vista vamos a tener únicamente un TextView. Es este que por defecto en una de sus propiedades, pues le colocaron el famoso Hello World. Ahí está. Ok, está un poco chiquito. Entonces, creo que bueno, por aquí es donde
donde todo esto se puede configurar para decirle qué características visuales queremos que tenga. Vamos a perder un montón de tiempo buscando aquí. Quería ver si había algo más práctico. Este Text Appearance que puede servir. Listo. Hagámoslo large, para que ya quede visualmente mejor. Entonces es una etiqueta. Pero las etiquetas en Android se le llama TextView. Así como en HTML, ustedes vieron que una etiqueta se llama label, en Android se llama TextView. Y ese TextView sería este código que tenemos aquí, donde va a tener muchas propiedades el TextView para configurar de qué manera queremos que tenga un comportamiento esta etiqueta, indicándole cuál va a ser el ancho, cuál va a ser el alto, qué dato queremos colocar en su texto, qué apariencia queremos que tenga, y estas son características de configuración de posicionamiento de ese componente dentro del diseño, dentro del layout. Ok, para no entrar en más detalle y después avanzamos con la presentación, pues esto ya lo podríamos probar porque la main activity ya lo tiene enlazado. Y para probarlo tenemos dos opciones. Una es, si tenemos un teléfono Android, pues lo conectamos por USB a nuestra computadora y ya nos va a aparecer disponible dentro de las opciones de ejecución en diferentes dispositivos. Lo seleccionamos y cuando lo ejecutemos, esto no va a generar un ejecutable, no es un archivo .exe que nos genera, sino que nos genera un componente APK, así se le conoce al archivo de ejecución de Android. Ese APK se instala en el teléfono y ya se puede, pues, le coloca el icono que tenemos definido nosotros aquí en MyMap, ¿sí? Uno de estos. Ese icono es el que vamos a ver en nuestro escritorio del teléfono. Le vamos a dar clic y ya abre la aplicación. La otra opción, que es la que yo voy a usar, es instalarle a Android Studio un emulador que viene a ser una representación de un teléfono que se está ejecutando en mi computadora, simulando todas las operaciones que forman parte de mi aplicación, y esto pues funciona como un teléfono, ¿verdad? Entonces yo voy a utilizar esto, pues la aplicación ya está funcionando, le voy a dar a ejecutar aquí para que compile la aplicación y que la traslade el ejecutable, el APK, lo traslade a mi emulador. Yo levanté el emulador antes de compartir esta clase de hoy porque es un componente bien pesado y se tarda un poquito para su ejecución. Y bueno, ya la aplicación se está ejecutando en mi teléfono, ¿verdad? Ya está funcionando como yo quiera, solo que como esto ya es customizable de aquí en adelante, entonces esto ya, Hello World, aquí en Guatemala no tiene sentido. Aquí mucha, ¿verdad? Lo volvemos a ejecutar. Y ahí vemos que ya la aplicación está funcionando. Creo que ahorita ya vimos un montón de cosas y no sé si vamos bien o si los perdí en el camino. Me pueden hacer alguna consulta y ahí vamos viendo cómo les doy el tiempo. ¿Tienen alguna duda? Oye, Okay. Y bueno, con Pues algo, está interesante, Inge. sí, con ellos es diferente, ¿viste? Ahí sí cambia la cosa porque ahí sí hay que tener ya no tenés ese problema, ¿no? Pero ya ahí tenés que tener una computadora
de Apple para poder crear tus aplicaciones, porque ya se puede instalar Xcode y toda la cosa. Y es más difícil, Fíjate que, mira, es diferente. No podría decirte si es más fácil o más difícil, pero sí es diferente. Hace mucho tiempo, para serles honesto, hace como unos 4 años, yo recibí un curso para desarrollar aplicaciones en iOS. No me quedé tan satisfecho porque nos dieron, bueno, fuimos a un laboratorio, nos dieron equipos Windows que no tenían suficientes recursos, y esto es bien pesado, y levantábamos una máquina virtual en iOS, ¿verdad? Y se hacía más lento, y dentro teníamos que correr un emulador, se hacía más lento todavía. Y bueno, pues no tenía como mayores dificultades, pero sí son un montón de cosas, ¿verdad? Igual es aquí, porque aquí apenas estamos viendo cómo crear una pantalla. Hace falta ver cómo se maneja la base de datos, que ese es otro rollo. Una base de datos interna. También hace falta ver cómo se maneja la GPS, cómo se maneja la cámara, cómo se puede dibujar en un segmento para guardar archivos dentro de nuestro teléfono. Y obviamente tiene su contraparte en iOS. Y lo que sí es de que es más caro. Aplicaciones y esa licencia anual. Pero, por ejemplo, en un solo sistema operativo, que por ejemplo en macOS se puede hacer aplicaciones para Android y para iOS, ¿no? Sí, porque tu Android Studio va a correr ahí. Y en Windows no se puede hacer eso, entonces, solo con máquinas virtuales. Exactamente. Tienes que tener una máquina virtual de macOS, así es. Okay. Gracias. Ok, por ahí me pregunta. Sí, a ver. Ya. Fíjate que ahí sí me quedo corto. No sabría responderte esa pregunta. Bueno, no sabría, ¿para qué te voy a dar cuenta? No sé, la verdad no sé. Pero estoy viendo ahí un poco los comentarios que hacen los compañeros. También es que estoy pensando en otras opciones. Esto que estamos viendo aquí se le conoce como desarrollo nativo. ¿Sí? Y se le llama desarrollo nativo porque este es el mecanismo propio y más a bajo nivel que se puede desarrollar una aplicación para Android. ¿Sí? Pero hay otros tipos de aplicaciones que no se les define, se les dice no nativo, ¿verdad? Eso está chistoso, pero bueno, se les dice no nativo, donde ustedes desarrollan una vez y esto les genera todo la parte ejecutable para ambos sistemas operativos, tanto para Android como para iOS. Y eso está pues mucho mejor porque solamente lo desarrollo una aplicación una vez en un lenguaje común, y este se encarga de crearnos el ejecutable para que funcione en ambos dispositivos. Hay muchas herramientas que hacen eso, pero
por sus ciertas limitantes, porque no todas tienen acceso a todos los componentes que ahí se manejan. O incluso se pueden hacer aplicaciones responsive design, que son aplicaciones web que pueden llegar a ejecutarse en el navegador de cada uno de los dispositivos en los cuales se puede adaptar, incluyendo un teléfono. Esa sería otra forma de desarrollar también para teléfonos móviles. Y así, pues les puedo mencionar otras muchísimas más opciones que tenemos para poder ver. En la carrera, pregúntale vos si lo vamos a ver más a fondo. Fíjense que ahorita, para ser honesto, la carrera incluso está cambiando, porque a nosotros este año ya nos dieron programas diferentes para incluir en los cursos que nosotros estamos compartiendo. Y es primera vez que a mí me piden que yo dé esta clase en el curso de programación 2. Quizá nos quedamos cortos porque el tema es demasiado grande como para hablarlo en 2 horas, ¿verdad? Pero, por cierto, yo ya lo venía incluyendo desde el semestre anterior que di este curso, donde incluimos este tema, pero hasta ahora ya no lo están pidiendo como parte obligatoria en el programa del curso, porque los programas que teníamos pues ya estaban un poquito viejitos. Estos nuevos ya están incluyendo temas pues, que son más novedosos. Es probable que ya forme parte de un contenido de un curso posterior. No lo garantizo porque todavía no conozco los programas del resto de cursos, pero también depende mucho de que el catedrático que está impartiendo el curso tome en cuenta estos temas para que puedan ser incluidos. Yo por la facilidad que siento pues que por el expertise que hemos adquirido hasta este punto, es más fácil hablar acerca de este tema, porque hay muchas cosas que están como parecidas a clases que hemos visto anteriormente. Entonces, yo sí estaba consciente de eso, de que esto puede ser útil. Por eso es de que yo ya lo había incluido como parte de... bueno, vamos a hacer otras cositas aquí para ver cómo es que esto funciona. Y tal vez ya no tanto con la presentación, que sí estoy pendiente de compartírselas, y ahí van a quedar esos detalles, y así avanzamos un poquito más. Bueno, primero que nada, se dan cuenta de que este TextView forma parte de un contenedor, porque está dentro de las etiquetas de Constraint Layout. Okay. Ese Content View sería prácticamente todo el contorno de la pantalla de su teléfono móvil. Y adentro estoy colocando componentes. Estos componentes van a tener diferentes ubicaciones. Ejemplos de layouts. Tenemos el Constraint Layout, que es precisamente el que estamos utilizando aquí, un Constraint Layout. Y este componente sirve para poder ubicar todos los componentes visuales basados en algunas reglas que son definidas como parte del layout. Por ejemplo, vamos a tener un layout que se conoce como linear layout de tipo vertical, que lo que hace es de que la pantalla la divide verticalmente en secciones. Bueno, no en secciones, sino más bien en líneas. Cada vez que yo coloco un componente como parte de ese diseño, de ese layout, cada componente va a tomar una línea.
Yo coloco un componente, toma la primera línea. Coloco un botón, toma la segunda línea. Coloco un checkbox, toma la tercera línea, y así se van apilando todos los componentes. Por defecto, esa es su forma visual, la cual los presento. Y aquí tenemos otro conjunto de layouts. Yo la verdad no conozco todos, yo me aprendí 2 y con esos me quedé porque con esos tenía más que suficiente para ubicar todos los componentes. Uno es el linear layout y el otro va a ser un relative layout que ni siquiera aparece aquí, pero todavía está disponible. Así que para hacerlo más práctico voy a cambiar el diseño de mi activity para que en vez de que sea constraint layout sea de tipo linear layout vertical. Entonces por aquí lo voy a modificar. Eso lo podemos hacer directamente en el XML. Voy a quitar este y le voy a decir que ahora va a ser linear layout. Pero este tiene una propiedad para decir si es un layout en vertical o en horizontal, porque eso va a depender de qué queremos nosotros pintarle al usuario en esta interfaz gráfica de usuario. Entonces hay que decirle la orientación. Y el mío va a ser vertical. Digamos que no va a tener un efecto visual tan drástico aquí, más que solo en vez de ponerlo en el centro, nos lo colocó ese componente en la primera línea. Si yo agrego más vistas a mi activity, como por ejemplo vamos a ver uno de estos, bueno, un plain text, incluso lo puedo soltar en cualquier lugar, no es que aquí lo vaya a dejar, sino lo que va a hacer es de que los va a ir apilando. Aquí me puso esta primer caja de texto. Después puedo decirle que coloque un botón, lo vuelvo a soltar, y si se dan cuenta, nos los está colocando apilados por el diseño que yo estoy utilizando en mi interfaz gráfica de usuario. Por defecto, me está poniendo como ancho de cada componente que sea igual al papá. Por eso tiene un match pattern dentro de sus propiedades. Y eso sería el ancho de la pantalla. Entonces, no importa qué diferentes anchos tengan los diferentes dispositivos en los cuales se va a instalar la aplicación, automáticamente va a tomar el 100%. Ok. Entonces, ya solo con esto de hacer drag and drop, lo volvemos a cargar en nuestro emulador y ya tiene un efecto visual dentro de nuestra aplicación. Aquí yo ya puedo colocarme y comenzar a escribir pues, lo que yo considere necesario. El botón, ven que tiene un efecto como que se está pulsando, pero en realidad no está haciendo nada porque todo eso hay que programar. Tampoco es tan bondadoso el líder, ¿verdad? Pero ya con estos 3 componentes ya podríamos hacer algo. Por ejemplo, que por aquí se ingrese pues un nombre, ¿verdad? Aquí coloquemos a don Álvaro, y que cuando presionemos el botón le dé la clásica bienvenida al nombre que pongamos nosotros aquí para poder tener acceso a los componentes visuales desde la clase controladora, llamémoslo así, que es la clase que tiene asociada la parte de la interfaz gráfica de usuario. Entonces hagamos eso para que también tengan ahí unos detalles de cómo se realiza esto. Bueno, nos tenemos que ir a la controladora a ejecutar todas las operaciones. Fíjense que en JavaFX eso fue lo que a mí me gustó, que nosotros veníamos a buscar aquí los componentes y aquí nos sugería
si queríamos enlazarlos de manera automática y nos generaba el código para poder hacer esto. Aquí no, aquí tenemos que hacer esta parte manualmente, o por lo menos en estas versiones todavía no lo tiene, pero creo que sería un aliciente por ahí para que esto funcione de una manera. Pero previo a comenzar con la parte de la lógica de mi actividad, solo le voy a definir identificadores a todos mis componentes, que así sabemos de qué se trata. Entonces, este que está aquí es un label de bienvenida, pongamos. Entonces le vamos a poner LBL bienvenida. Esta es una caja de texto donde se va a ingresar un nombre. Por default nos pone este edit text, pero yo le voy a poner que es un TXT y aquí va a ir esto que está por aquí. Yo no quiero que por default me diga que me coloque name como parte de su etiqueta, así que lo voy a borrar. Pero sí puedo decirle aquí como un mensaje en esta propiedad hint, como un mensaje de ayuda, que no es parte del texto, sino solamente como una ayuda. Vámonos aquí, debe ingresar su nombre. Entonces ya aparece así como en grisita, pero cuando entremos a la cajita, eso desaparece. Y el botón, de igual forma le vamos a poner un identificador que sea BTN, y aquí pongámosle acción, solo para ponerle un nombre. Y que no diga botón, sino que diga, pues no estoy muy creativo, pongámosle presióname. Ahí está. Listo. En la parte de configuración visual, vamos a dejarlo así. Ya cada uno tiene su propio ID, pero no tiene nada programada la actividad, ¿verdad? No le estamos diciendo que haga algo. Todo ese es algo que queremos que se realice, lo tenemos que manejar en el componente lógico, que es la main activity. Y como se recordarán, esto solo tiene programado ahorita cuál va a ser el diseño de la pantalla con la cual se asocia esta clase. Ok. Si se recuerdan, cuando trabajábamos con JavaFX, todos los componentes visuales que nosotros queríamos manipular nos lo dejaba como propiedad. Vamos a seguir manteniendo esa misma característica para que esto funcione de una manera similar. Bien. Entonces, teníamos solo déjenme recordar los componentes. Tenemos un text view donde está el mensaje de bienvenida. No sé si lo vamos a manipular, pero lo vamos a poner. Hay que decirle aquí que aquí va a ser un text view y le voy a poner el mismo nombre que le puse al identificador, que era LBL bienvenida, si no me pierdo. Le vamos a hacer un luego tenemos un edit text que tiene por nombre txt nombre. Entonces vamos a poner aquí edit text txt nombre. Y por último tenemos este botón que se llama btn acción. Entonces vamos a poner aquí un botón btn acción. Y por cierto, solo hay que ir haciendo los imports de esos views, ¿verdad? Import class. Nos lo está dejando por aquí. Aquí está el botón, edit text, todos vienen de Android Widget. Este es el package al que pertenece. Bien. Ojo, porque esto no significa que yo, solo por poner las variables, ya quedaron enlazados a estos componentes visuales. Yo solamente definí las variables y les puse el mismo nombre por facilidad. ¿Para qué le voy a poner nombres diferentes a los identificadores? Solo me voy a hacer yo mismo bola. Para poder enlazarlos,
hay que hacer algo muy similar a cómo funciona en JavaScript. Si es que alguien ya sabe de eso, pues lo va a encontrar mucho parecido, porque cada componente hay que buscarlo dentro de la vista. ¿Ok? Entonces, el componente de bienvenida, yo necesito enlazarlo al componente visual. Y lo que se hace para poder hacer ese enlace es hacer un find. Se llama find, buscar la vista por el identificador. Entonces, vamos a utilizar este método. ¿Qué está esperando que yo le mande por parámetro a este método? El código que representa a ese identificador. Y aquí, nosotros le pusimos un nombre que se llama LBL bienvenida, pero internamente a Android le asocia un código que es un número, así como hablamos de que el activity main de la layout tiene un código, pues las vistas, todas las vistas también van a tener un código. Solamente, si están en el archivo R, en la clase R, pero no están en la clase, en la inner class que se llama layout, sino que están en una inner class que se llama ID. Yo le pongo R.ID. Y aquí busco el componente al cual va a quedar asociado aquí como etiqueta. Que sería LBL bienvenida. Si se dan cuenta, tiene el número menos 1.054. Y el botón acción tiene menos 1.092. Y así cada uno de las vistas tiene un código único. Así es como nosotros los tenemos que ir asociando. Entonces, este sería el de la bienvenida. Y mismo paso vamos a hacer con el edit text, que es el txt nombre, find by tal cosa, r.id.txt nombre, y btn acción, que sea igual a find view r.id.btn acción. La definición como propiedades de la main activity, de la actividad main. Segundo paso, yo tengo que enlazar esos componentes visuales con mis propiedades. ¿Para qué? Para ya ahora manipular esa información. ¿Ok? Esto no tiene mayor ciencia. Vamos a ver, pero para tener algo como más dinamismo, es necesario que se implementen algunas operaciones, ya que aquí, por ejemplo, yo dejé este botón por alguna causa, y era para crear ese dinamismo. Yo quiero que cuando se presione este botón, tome el nombre de esta caja de texto y me lo muestre en un mensaje que va a aparecer durante algunos segundos en esta parte final. Todo esto cuando se presiona este botón. Los eventos que ocurren para cada componente es necesario realizar una implementación. Igual sucedía con JavaFX. Cuando nosotros presionamos un botón, teníamos que asociarle un método que se iba a encargar de estar escuchando el evento. Y cuando ese evento ocurriera, se ejecutaba. Algo similar hay que hacer aquí. Solamente que en JavaFX era más práctico porque solo poníamos el nombre del método. Y aquí hay que hacer un listener, que es este componente que va a estar escuchando los eventos. Y a este listener le vamos a asociar el código que queremos que se ejecute cuando el evento ocurra. Como el botón tiene un evento de clic, yo tengo que poner al botón a escuchar eventos y a decirle qué tiene que hacer cuando el evento clic ocurra. Esto es muy similar a lo que sucede cuando nosotros desarrollamos aplicaciones con Swing. Quienes hicieron algunos ejemplos de eso o algún proyecto de eso, saben de qué les estoy hablando.
Entonces, al botón acción, tengo que ponerle le tengo que definir un listener que va a ser el que se va a encargar de estar escuchando. Por eso voy a utilizar el método set on click listener. Y este está esperando que le mande que le defina quién va a ser la clase que va a estar escuchando. Yo tengo que ponerle aquí un new de la clase. Se me olvidó, déjenme buscar mis apuntes. Así. Fíjense que las vistas tienen definidas esa clase que va a estar escuchando. Yo lo que voy a definir aquí va a ser una clase anónima. Se llama onClickListener. Cuando yo ejecute esta línea, Android Studio por default me va a generar un código que se los voy a explicar en este momento. Entonces, definimos aquí, va a ser la clase anónima que va a estar escuchando, y solo con colocar esta parte, ya estamos definiendo cuál va a ser el objeto que va a estar escuchando los eventos del botón acción. Solamente son compatibles para este botón porque solo a este botón los estoy seteando. Y aquí vamos a definir entonces una clase anónima, algo que no habíamos visto antes, pero que forma parte de las configuraciones que Java tiene disponibles. Sí, aquí esto hay mucho más que hacer. Bueno, implementar los métodos, dice por aquí. Dice que esta clase es una clase abstracta. Entonces nos está diciendo de que hay un error porque no hemos o no estamos implementando todos los métodos de esa clase abstracta. Entonces nos dice que como lo queremos corregir, pues tiene que ser implementando los métodos. ¿Qué método es el que nos está diciendo que nosotros tengamos que ejecutar aquí? Es el método onClick. Entonces le vamos a dar OK. Y ya con eso se nos quitó el error. Aquí es donde finalmente nosotros vamos a implementar qué es lo que queremos hacer. Cuando el botón ejecute un clic, nosotros hacemos las operaciones que están definidas por aquí. Okay. Fíjense que para mostrar un mensaje, nosotros utilizábamos en Java, ¿qué utilizamos para mostrar un pop-up de un mensaje? Un JOption pane, ¿verdad? Aquí en Android, pues no existe eso, hay que utilizar lo que sí existe. Aquí tenemos una clase que se llama Toast. Este Toast tiene el método makeText, que es donde nosotros configuramos ese mensaje que queremos que aparezca. Este método recibe 3 parámetros, aquí nos lo está indicando. Uno es el contexto en el cual se tiene que ejecutar. Ese contexto pues va a ser la actividad. El otro parámetro era el string que nosotros queremos mostrar. Y por último tenemos que configurar el tiempo que nosotros queremos que ese mensaje se esté visualizando. Entonces, para decirle el contexto basta con ponerle activity.this. Por eso ya sabe que este es el contexto en el cual se tiene que cargar. El string que queremos mostrar, que sea hola X persona, que todavía nos hace falta esa parte. Le vamos a poner hola. Y por último, el tiempo que queremos que esté ejecutando. Por cierto, no es que tengamos ahí muchas opciones, sino más bien tenemos 2. Y ese código que está esperando es un código entero. Pero así como hemos definido variables estáticas o variables globales, también para definir los tiempos, Toast tiene 2 variables ya definidas para poder utilizar en relación al tiempo.
Entonces, usamos la clase toast sin crear un objeto. Se da cuenta que no estamos creando un objeto porque esta clase tiene elementos estáticos. Así que solo va a recibir 0 y 1, donde 0 significa un tiempo corto y 1 significa un tiempo un poquito más largo. Entonces vamos a utilizar el short. Con esto terminamos de configurar pues, ese mensaje. Lo único es que para hacerlo visible, esto me devuelve el objeto que está generando, y el objeto que está generando tiene un método que se llama show. Y ya con eso termina de hacer esa operación. Vamos a ejecutar esto aquí. En el emulador, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a usar el presióname. Y aquí en la parte de abajo, pues ya nos está apareciendo ese mensaje por medio de toast. Lo que nos está haciendo falta es manipular la caja de texto, para que si aquí ponemos un nombre, pues entonces esto también forma parte de la información que se va a ver acá. Dentro de mi controlador o dentro de mi actividad, quien ya tiene acceso al componente que tiene esa información es la propiedad txt-nombre, y yo ya le hice un file, por lo tanto ya lo podría utilizar. Así que aquí es tan fácil como decirle, mire, le vamos a concatenar al hola lo que tenga el componente txt-nombre en el método getText, porque getText lo que hace es devolvernos el texto que tiene ese ingreso por ahí. Y con eso ya estamos manipulando los componentes. Lo que ingresa en la caja de texto, el componente de botón para realizar alguna otra operación. Lo volvemos a correr. Nos vamos para acá. Y aquí ponemos, por ejemplo, Fernando. Vamos, y aquí abajito nos dice, hola Fernando. Okay, ya no quiero que le dé la bienvenida a Fernando, sino que sea a Isabel. Damos clic aquí, y aquí, hola Isabel. Entonces ya está funcionando como queríamos. Así es, Álvaro. El toast es como que estuviéramos utilizando un JOption Paint, ¿verdad? Que es para mostrar ese mensajito que ustedes están viendo por ahí. Solo que este es momentáneo, ¿verdad? Bien. No sé, ¿alguna duda con lo que acabamos de ver? Y ya un último ejemplo, entonces, porque si se recuerdan, les dije que una aplicación está compuesta por muchas actividades. Aquí solo tenemos una, y que prácticamente puede ser la de inicio, la de login, por ejemplo, con la cual vamos a entrar al sistema. Pero nosotros podemos agregar más actividades. Basta con darle clic derecho a la aplicación en New y buscar en Activity alguna de las actividades pues, que ya nos ofrece Android para trabajar. Yo quiero seguir con las actividades empty porque son las de inicio. Entonces aquí podríamos decirle que este va a ser el menú principal. Ya una vez que entramos a la aplicación, esto nos muestre ese menú principal. El archivo XML, que es un layout, nos ofrece ya de una vez generarlo con este nombre. Lo podemos hacer aquí o lo podemos cambiar. Yo prefiero hacerlo más simple para que tenga una relación directa con mi activity. Yo le pongo menú principal. Este no va a ser una actividad launcher, no es una actividad de inicio, sino que esta se va a llamar desde otra actividad. Siempre que se quede en este package, usamos siempre el lenguaje Java,
y el target source dice que es main, debug y release. No sé para qué sirve esto, la verdad. Esto sí sería de investigar. Bueno, finalizamos. Ok. Aquí ya nos generó otra vez una clase que va a ser la parte lógica de la actividad y una parte que va a ser el diseño. Ahora lo vamos a hacer un poquito más rapidito. Un menú puede llegar a ser bien simple, que puede ser una hilera de botones, por ejemplo. Por eso voy a seguir utilizando el linear layout. Linear layout acá. Y que la orientación sea siempre vertical. Con eso, más que suficiente para comenzar a colocar los componentes. Así que vamos a poner la opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, opción... Aquí es donde vamos a poner todas las opciones de inicio de nuestra aplicación. No le voy a implementar mucho a esto porque solo quiero que vean cómo se puede mover entre actividades. Vamos a poner aquí opción 1, aquí opción 2 para recordar para qué servía. Ya a partir de cuando nosotros presionemos un botón, le dejamos un listener y le decimos que se vaya a la opción de ingreso de los datos de la carrera, por ejemplo. La opción 2 es para ver todas las carreras que forman parte de nuestro sistema. La opción 3 que sea el método de asignación de cursos. La opción 4 que sea el método de inscripción. La opción 5 que sea el método para ver las notas de los cursos que asignaron este semestre. ¿Okay? Aquí es donde ya es cuestión de tener creatividad para saber cómo colocar todos los... Muy bien. Entonces, ya la parte visual ya está hecha. En esta clase menú principal ya tengo configurado esa interfaz gráfica de usuario. Aquí está el set content view. Le decimos que es menú principal, que es el que acabamos de ver. Esto de aquí lo voy a quitar porque no era parte de lo que estábamos viendo. Entonces tengo dos actividades. La main activity y la menú principal. Yo quiero ahora que en vez de darle la bienvenida, bueno, que siga dando la bienvenida. Pero luego de dar la bienvenida, quiero mandar a llamar a la otra actividad. Si fuera una página web, yo quiero mandar a llamar a la otra JSP. Okay. ¿Cómo es que se realiza ese procedimiento de llamada de actividades? Eso sí es bien práctico aquí. Y lo que tenemos que hacer es implementar un intento. Así es como técnicamente se le llama en Android. Yo genero el intento, hago el import aquí, y el intento es sobre la actividad menú. Yo necesito crear una instancia, le tengo que definir, aquí me está pidiendo pues dos parámetros. Uno, el contexto en el cual se va a ejecutar, pues sigue siendo este mismo, ¿verdad? Sobre esta actividad, la main activity. Y lo otro es a quién le voy a invocar para ejecutar esa operación. Y aquí sería a menú principal.class. Él es el a que yo voy a invocar. Ya una vez creada la instancia, solamente me hace falta iniciarla. Entonces yo le digo un start activity. Le mando por parámetro el intento menú. Y con eso, para la cosa. Ok. Aquí ya tenemos la aplicación entonces. Le vamos a poner aquí.
A ver a quién colocamos ahora por acá. Vamos a poner a un Eddie. Decimos presióname, muestra el mensaje y nos manda a la actividad del menú principal. Y aquí ya es cuestión de programar que queremos que ejecute cada una de las operaciones que están corriendo. Con estas dos líneas de código, nosotros lo que hacemos es abrir una segunda actividad. Y aquí tal vez ya solo como último tipo. Las actividades, recuerden que les dije que tienen diferentes eventos. Cuando nosotros, por medio de un intento, mandamos a ejecutar otra actividad, la actividad anterior no termina. Sigue funcionando, pero está en background. Pasó a otro estado. O sea que, si esa actividad yo no la terminé, yo puedo utilizar el botón de regresar y lo que va a hacer es regresarme inmediatamente a la actividad anterior a la que yo hice el llamado. ¿Ok? Si yo hubiera terminado esta main activity aquí cuando se ejecuta el evento click, pues entonces en ese punto, si yo le doy regresar, pues aquí hubiera tronado la aplicación porque hubiera dicho, mire, usted a quién quiere regresar si ya no hay nadie aquí para regresar. ¿Verdad? Vamos a poner a Lourdes ya para terminar de probarlo. Accióname, sigue siendo dinámico. Hola Lourdes, y aquí está el menú de opciones para Lourdes. Aquí sería de decirle que si la opción 1 va a ser el ver notas, los cursos que tengo yo asignados, pues entonces tengo que levantar otra actividad que se va a llamar ver notas, y ahí es donde voy a implementar todo lo que corresponda para ver notas. ¿Dudas, jóvenes? Esto lo vamos a ver en Programa 3, Inge, más De a fondo. repente que lo dejamos ahí en un proyecto de Programa 3. Así es donde uno más aprende. Y una pregunta y así a más grandes rasgos, ya cuando se termina la aplicación, como que para subirlo ya sea a la tienda de aplicaciones. Esa es muy buena pregunta. Fíjate que tenés que crear tu usuario para poder publicar en la tienda, al menos con Android. Yo tengo enterado, no sé si eso ha cambiado en el tiempo, pero se compra una licencia, no es tan cara, creo que anda por los $10 y esa es perpetua. Entonces solo pagas una vez los $10 y ya puedes publicar tu APK a la nube de la tienda de Android. Ya cualquiera puede bajar esa aplicación. Lo único es de que va a pasar por una serie de validaciones, porque tu código tiene que ser examinado para ver que no vaya con malas intenciones, ¿verdad? De querer robar datos que existan. $20, dice por ahí Lourdes. O que no lleve virus también, ¿verdad? Algo similar. Todo eso se revisa para que ya después quede disponible. Por lo menos con Android así es. Ahora con iOS sí es un poquito diferente, porque ahí la licencia es, si no mal recuerdo, anual. Y ya con eso, pues, también se pueden publicar en la tienda de Apple, y no sé si cobran también por publicar cada aplicación. Entonces, ahí como ahí, ya saben cómo es esa onda. Ahí cobran de todo. Tal vez... Gracias, Inge. Okay. Tal vez sí vale la pena por ahí mencionarlo. Dense cuenta que todo lo que estábamos haciendo aquí son operaciones locales, es decir, que solamente ocurren en el teléfono. Pero las aplicaciones no funcionan solamente de esa manera, ¿verdad? Las aplicaciones tienen que guardar su información de manera general para que otros puedan visualizar
esos resultados. Por ejemplo, si esta opción sirviera para subir una tarea, yo, como catedrático, a mí no me sirve que la tarea se quede guardada en el teléfono. A mí me sirve que quede guardada en un lugar en el cual quede disponible para que yo la pueda visualizar. Entonces recuerden de que esta parte es solamente la funcionalidad de la aplicación de manera local. Hace falta desarrollar todo lo que corresponde a la parte del lado del servidor. Así que aquí ustedes tienen que tomar esto muy en cuenta. Esto sería el cliente. Este es el browser del cliente, si lo quieren ver así. Y también hay que desarrollar algo del lado del servidor. Comúnmente, lo que se hace es generar algo que se conoce como API REST. Esto ya se puso muy de moda. Que está corriendo del lado del servidor y está escuchando cualquier petición para poder guardarlo en su propia base de datos. Aquí va a haber una base de datos dentro del servidor de aplicaciones donde se van a guardar todos esos datos de manera general. Y yo lo que voy a hacer entonces es trasladar los datos que tengo en mi teléfono y se los voy a mandar a... ¿Esto qué? Esto no sé qué quería. Se los voy a mandar, aquí está. Se los voy a mandar a ese API REST y este API REST se va a encargar de guardarlo en la base de datos. Yo después puedo utilizar ya sea mi teléfono para realizar la operación de calificar esa tarea que ya está en esa base de datos, ¿verdad? En otra sesión, o incluso, pues, también como los sistemas ofrecen más de una opción para poder hacerlo, puede que yo tenga acceso desde mi navegador a esa información para yo consumirla también por el mismo API y que sea él quien se encargue de devolverle al API y luego de devolvérmela a mi aplicación. Entonces, tomen en cuenta eso, ¿verdad? Lo bonito de los teléfonos es de que trae muchos componentes que se pueden manipular. La cámara fotográfica, una base de datos liviana que se llama SQLite, el GPS, o sea, todo lo que trae un teléfono queda a disposición para hacer aplicaciones muy bonitas. Y bueno, aunque sea una introducción, pero creo que valió la pena incluirlo como parte del contenido del curso. Quienes estén motivados con todo esto, fíjense que del mismo lugar de donde yo he estado compartiéndole a ustedes recursos a Java, ese señor de píldoras informáticas tiene un curso de Android. Ya está un poco viejito el curso, pero todavía tiene bastante por ahí que ofrecer. Quería ir a la lista, pero déjenme ver aquí. No me ofrece la lista aquí. Listas de reproducción. Busquemos acá. No voy a ver. Aquí está. El curso de Android Studio, ver la lista de reproducción. Y aquí tienen, obviamente lo primero habla acerca de cómo está compuesto ya Android, perdón, lo del emulador, cómo crear una primera aplicación, qué son los componentes de interfaz de las vistas, qué son los diferentes tipos de layout, el linear layout, constraint layout, cómo son las vistas, los text checkbox. Este sí está bien detallado, cómo se realizan todas esas operaciones, hay ejercicios prácticos, cómo persistir los datos con la base de datos, algo de fragmentos, no sé, tiene un montón, creo que en 107 clases se puede aprender mucho, ahí se los dejo como tip para quien lo quiera ampliar ahí sus conocimientos, y pues eso sería todo. La próxima semana tenemos
calificación de proyecto, el horario del curso, ya lo saben. Por cierto, hago la invitación, si hay alguien que me diga, mire, fíjese que yo ya lo terminé, o yo ya casi lo voy a terminar y creo que voy a estar listo para tal tiempo, yo por lo menos quisiera dejar abiertos 2 días, que sería jueves y viernes. Si alguien quiere adelantar su calificación para el jueves o viernes, por favor envíenme un correo electrónico o escríbanme por Slack y ya nos ponemos de acuerdo con el horario, que siempre sería en la noche, por supuesto, ya cuando estemos desocupados de nuestras actividades. Por aquello, a mí me va a servir por aquello de que no me dé tiempo las 2 horas y yo necesito dejar calificado ya todo, que sepan sus zonas y con cuánto van a entrarle al examen final de la siguiente semana. Entonces, si alguien me puede apoyar con eso, con gusto lo podemos manejar. Y bueno, estuvo muy bonito el semestre. Espero que hayan aprendido bastante. Nos seguimos viendo hasta